Buen día. Hola, hola. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tengo gente en la sala. Buen día, profesor, sí se la escucha. Vijarra, ¿cómo te va, campeón? ¿Bien usted? Carolina Cristaldo, ¿me estás escuchando? Sí, profe, lo escucho. Buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Y por qué no la veo? ¿Por qué no la veo? Porque estoy cursando desde el teléfono en el trabajo. Pero no se puede trabajar y cursar al mismo tiempo. Algo estás haciendo mal. O tu jefe se va a enojar o yo me voy a sentir abandonado. Trata de No, corregir esto, o si no, trata de cursar a la noche, o hacerlo de un modo que te ponga activa, pleno, ¿eh? Porque es 1 hora y monedas que vamos a estar a full. ¿Qué me decías? no, está bien. Igual estoy haciendo cosas desde casa, o sea, trabajo en casa. Pero corto un rato para estar en la clase. Bueno, pero yo te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver con la cámara, porque si no, no funciona. Rocío Juliano anda por ahí, pasa lo mismo. La estoy viendo, ni la veo ni la escucho. Cristaldo ya le dije, lo tengo acá, Vijarra. Jazmín Yanela Folini. No la veo, no la escucho tampoco. Ahí la tenemos. Bueno. Somos pocos pero buenos. Somos pocos pero buenos. Tenemos que hablar de la unidad 5. Mientras se incorpora gente, ¿me quieren hacer alguna pregunta en particular? ¿Me quieren hacer alguna pregunta de algo que interese, algo que sirva, algo que sea útil para ustedes? Acá estoy, pregúntenme lo que quieran. Si alguno desea tener un ratito de tiempo, o tiene, perdón, un ratito de tiempo y quiere venir a la tarde, a la noche, a las 20 horas, damos una clase, reforzamos estos temas en una clase de la Comisión 8. Bueno, Juliano, ahí la tengo, Pijarra Hola, la profe, tengo, buen día. Estaba terminando Polini, de ordenar mi habitación para prender Polini la se está cámara. pintando, se está peinando, Smith Aguado está saludando, Tasca, ¿cómo vamos, Tasca? ¿Qué pasa con Tasca que no lo veo? Juliano, ¿usted tenía algún problema para regularizar en la comisión? No.
Ya me lo solucionó ya? solucionó Vanessa, Ah, la muy ayudante bien, alumno. Vanessa. Sí, Muy ya bien. está. Bueno, mándele un agradecimiento. A ver, unidad 5. Si no me preguntan nada, la unidad 5 está relacionada directamente con la unidad 1. La unidad 5 está relacionada con la unidad 1. La unidad 5 tiene 4 puntos. Los 4 puntos tienen importancia. Quizá el más simple de todos es el primer punto, que es un punto nítidamente conceptual e histórico. ¿Qué quiere decir codificar? Quiere decir hacer en un gran libro, en una gran ley, en un gran código ordenado, una pretensión de síntesis de todas las leyes civiles. El Código Civil lo que pretende es sintetizar, reunir todas las leyes civiles. No es una biblioteca, no es un amontonamiento, es un código. La palabra código viene del latín codex, que quiere decir orden. Codificar es ordenar. La codificación del derecho civil empezó en Roma. Por eso se habla tanto en esta facultad de Roma, 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 porque los romanos, más allá de que tenían el famoso circo romano y que eran conquistadores y que eran tremendos, tuvieron una debilidad por dar un orden al derecho, y empieza básicamente, lo van a ver en los libros, con un señor que se llamaba Justiniano, que hizo un famoso código que fue una compilación de todas las leyes. Eso sirve para ordenar, para estudiar. Ese proceso de ordenar leyes continúa desde la época romana hasta nosotros. En el medio, Francia primero con Napoleón y el Código Napoleónico, España a continuación, Alemania, etcétera, fueron también haciendo códigos. Por eso todos los países de América Latina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, todos tienen su Código Civil. Y cuando hablamos de Código Civil, incluyo al Código Civil y comercial. De manera tal de que cuando yo les pregunte qué es la codificación, ni más ni menos que ordenar todas las leyes civiles. Ordenar las leyes civiles se hace en un solo código. Se ha hecho siempre así. ¿Quién redactó nuestro Código Civil en Argentina? Vélez Arce. ¿Cuándo ocurrió esto? A mediados del siglo XIX, después de hacerse la Constitución de 1853, 15, 16 años después, en 1869, se redactó el Código Civil, y unos añitos antes se había hecho el Código de Comercio. Siempre existieron separados: Código Civil, Código de Comercio, Código Civil, Código de Comercio. Ese código de Vélez Arfiel rigió hasta el año 2015, hasta mediados del 2015, aunque les parezca mentira, más de una década, de 100 años, 140, 130 años, el Código Civil por un lado y el Código Comercial por el otro se unificaron y se sancionó un Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial actual, el que ustedes tienen, yo les muestro pero en realidad pueden tener cualquier edición, se llama Ley 26994. Por eso cuando yo les diga, ¿qué dice la Ley 26994? Ustedes me dirán, es el Código Civil y Comercial. Exactamente. Tiene y tuvo todo el tratamiento de cualquier ley, como la ley de matrimonio igualitario, como la ley de interrupción del embarazo, como la modificación a la ley de lo que fuera, todas salieron del Senado y del Congreso de la Nación. Y tuvieron la aprobación pertinente por el Poder Ejecutivo como corresponde. El Código Civil y Comercial de la Nación que rige, proviene, lo sanciona, es uno solo en todo el país, no es que hay uno por provincia. Si yo en un examen les pregunto, ¿leíste el Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires? Ustedes me dirán, doctor, usted está loco porque no hay un Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, ni existe ni va a existir. Y cuando yo les diga, ¿y por qué? Porque la Constitución Nacional establece la obligatoriedad de un Código Civil y Comercial único para todo el país. Bien,
Ese código que tenemos en la actualidad, el de la ley 26.994, el código que estudiamos, de 2.500 artículos, empezó a regir a mitad del 2015, mitad del año 2015. De manera tal que llevamos 5 años y medio, casi 6 de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Ustedes tienen que leer 2 cosas de este código. Una cosa es el índice, que nosotros le llamamos el método, esto es muy importante, y otra cosa es el concepto. ¿Qué significa desde el punto de vista del contenido que es un nuevo código? Cambió una ley, pero ¿qué significa cambiar una ley? ¿Vieron cuando uno dice, no, en nuestro país están valorizando a los niños? Muy bien. Se está respetando la capacidad progresiva de ellos. Muy bien. Se está protegiendo a las personas que sufren problemas de salud mental. Se está protegiendo a la mujer. Se está protegiendo al pequeño empresario. Se está protegiendo a la persona desde el punto de vista de la toma de decisión. Tratamos de que no haya problemas de discriminación, de que haya una libertad sexual y una elección en todo ámbito en la vida de las personas. Bueno, esas cuestiones que nombré son los postulados del nuevo Código Civil y Comercial. Esos postulados o paradigmas los sinteticé de algún modo. Si ustedes ven el aula virtual, donde está el campus, hay un artículo que subí donde el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, que participó en la reforma del Código Civil, hace una síntesis de cuáles son los temas más importantes de nuestro Código Civil. Si ustedes leen ese artículo, van a empezar a pensar cómo ha ido cambiando la sociedad, nuestra sociedad, en 140, 150 años. Ese cambio se transmite o se pone en las leyes. Voy a poner 2 ejemplos tontos para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Uno de los postulados que menciona, y esto hay que estudiarlo, por favor, que menciona Lorenzetti ahí, dice: nosotros tratamos de incluir en esta ley una protección a los sanos, pero también a las personas enfermas, a los fuertes, pero también a los débiles. Esto no es una charla que da el Papa, esto es una expresión de la ley. Entonces ustedes cuando estudien tienen que pensar y decir, a ver, ¿en qué se protege en este código a los enfermos? ¿En qué a los débiles? Y van a ver todo un conjunto de normas, cuando lo estudien en profundidad, que precisamente apunta a eso, a proteger a las situaciones que están de personas, que están en situación de vulnerabilidad, para lograr la verdadera igualdad real entre las personas. Antes se adquiría la mayoría de edad a los 22 años, en la época de Vélez Arfield. Ahora, una persona de 18 años es mayor, puede tomar decisión sobre sí, y a partir de los 16 toma decisiones sobre su cuerpo, puede adquirir derechos, puede trabajar, etc. Esto es una ampliación de los derechos de las personas. Antes, a una persona que sufría un problema de salud mental y que estaba violento, que estaba complicado, o que tenía problemas, digamos, de conducta, o era personas que estaban bajo drogadependencia o alcoholismo, si intervenía un juez, generalmente se los encerraba. Ahora, nuestro Código Civil genera mecanismos para que las personas tengan contención, apoyo, protección. Muchas de estas cuestiones son verdaderamente útiles y modernas, pero tienen que trasuntarse en leyes. ¿Vieron cuando uno dice, no, hasta la década del 50 la mujer en la Argentina no votaba y a partir de una ley la mujer empezó a votar? Ah, eso es llevar a una ley el reconocimiento del derecho de la mujer. Y esta ley protege a la mujer, reconoce el verdadero rol de los jóvenes, la valoración y la necesidad de proteger a los enfermos mentales,
la necesidad de permitir que la gente pueda libremente contratar y realizar cada una y utilizar las herramientas económicas que necesita. En fin, esto es lo que quiero, comprender qué se modificó del Código Civil. No es una cuestión para trasuntar aspectos políticos. A lo mejor uno podría decir, no, lo que pasa es que en 1869 teníamos a un país liberal y ahora tenemos un país con una fuerte necesidad de que el Estado proteja a la gente. Es verdad, en parte es verdad. Pero yo quiero verlo desde el punto de vista de que este código tiene una posición humanista, para decirlo en 3 palabras, humanista y de reconocimiento de los derechos de las personas en todos sus aspectos. En las próximas clases, sobre todo a partir de la unidad 8, 9, 10, vamos a hablar de los derechos de las personas, de los derechos personalísimos, y van a ver cómo ha ido cambiando nuestro Código Civil y cómo ha ido cambiando la sociedad y se ha adaptado a esos cambios. Es una síntesis sencilla, son 2 hojitas, pero les sugiero que lean ese artículo que yo subí, que fue ni más ni menos que una conversación, un reportaje que le hicieron al profesor Lorenzetti. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me quieren hacer alguna preguntita? ¿Qué pasa con Belén Álvarez? Que no la veo ni la escucho. Rodríguez Aye, Biancheri. A ver, no me quiero enojar con nadie. Buen día, Miller. No me quiero enojar con nadie. Son todas buenas personas. Pero si estamos, estamos. Si estamos, estamos. Y si no estamos, no estamos. Si yo te invito a una fiesta y no me escuchas y no me ves, no estás en la fiesta. Le estamos dando la posibilidad a todos los alumnos de que se conecten, de que quizá, miren, con esto de la pandemia, está corriendo el rumor, con esto de la ola, la segunda ola, vaya Dios a saber qué, de que probablemente el examen del 29 no sea presencial, sino también por Zoom. ¿Ustedes se imaginan si quieren dar un examen por Zoom así, sin conexión, sin audio? No vamos a poder dar exámenes. No vamos a poder tomar exámenes. Así que por favor les pido, hola Vanessa, ¿cómo le va? Les pido que le transmitas a los alumnos que los quiero activos, con cámara y video. Después si quieren preguntar, quieren ampliar, quieren hacer cuestiones, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nos podemos conectar del modo que quieran, pero ahora los quiero activos. ¿Alguna preguntita? Sigo con el punto 2. ¿Alguna preguntita? En la unidad, en el punto 2, hay un subpunto que pregunto en todos los exámenes que dice derecho patrio. Derecho patrio. Les voy a subir un artículo sobre este tema, pero les voy a contar qué quiere decir eso. Hay distintas formas de amar a la patria. Generalmente lo hacemos cuando jugamos la final del Mundial de Fútbol y después no le damos pelota absolutamente a nada y estamos pensando cuándo nos vamos a vivir a España o a Uruguay. Este país tuvo una conformación jurídica muy particular. Nosotros estábamos dominados por los españoles, éramos la puerta de atrás del reinado de España hasta que España entró en decadencia. La decadencia fue tan brutal que España ya no mandaba ningún barco con absolutamente nada, sino que lo único que hacía era mandar barco para llevarse la carne de acá. Estamos hablando del siglo XIX. Hasta que vino la Revolución de Mayo, 1810, después vino la independencia de 1816, y después el país empezó a ordenarse, a despelotarse, unitarios y federales, Boca y River, siempre peleándonos entre nosotros, siempre discutiendo, siempre líos, y así todo el país funcionó. Pero ¿quién creaba las leyes? ¿Cómo se creaban las leyes? ¿Quién disponía esto? Si el monarca español estaba en retirada, no dejamos entrar a los ingleses, y los franceses también estaban en la decadencia total porque Napoleón se había vuelto pobre y lo único que hacía era vender sus tierras y sus colonias.
Nosotros que éramos una colonia, estábamos en un proceso de descolonización, queríamos ser libres e independientes, y para ser libre e independiente, lo primero que hay que tener, usted me da territorio, doctor, puede ser leyes, organización, capacidad de reunirnos, capacidad de generar algo. Bueno, se llama derecho patrio a las leyes que se dictaron en la República, en materia civil y en todas las materias, desde 1810, que viene la Revolución de Mayo y cortamos con los españoles, más o menos cortamos, hasta que se sancionó la Constitución, 1853. Ese periodo que va de 1810 a 1853 le llamamos periodo de conformación del derecho patrio. Algunos dicen, con razón, no, doctor, pero el derecho patrio siguió, porque después de la Constitución del 53 hubo que crear el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Minería. Es verdad, es verdad. Pero puramente, en sentido estricto de doctrina, cuando yo les pregunte qué es el derecho patrio, es el periodo de tiempo en el cual se fueron creando desordenadamente leyes en nuestro país desde 1810 hasta la Constitución de 1853. Cuando digo la Constitución de 1853, lo que les gusta estudiar Constitución, porque si no, no estarían en esta facultad, obviamente, incluyo la Unión de Buenos Aires, el Pacto de San José de Flores, que se dio en 1860. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo, de 1810 a 1853-60. Son 50 años donde el país se fue haciendo de a poco. Ustedes me dirán, ¿y qué pasó en esa época? Qué sé yo, pasaron, miren, tantas cosas, pero absolutamente tantas cosas que no voy a hablar de historia, pero por ahí pasó Belgrano, pasó Rivadavia, pasó el General Roca, pasó San Martín, pasó Pueyrredón. ¿Qué más tengo para decir? Lo único que a mí me sirve en este tema no es hablar de historia, es hablar de conformación jurídica. Porque al no tener constitución no teníamos Senado, no teníamos Congreso. ¿Y los jueces? ¿Y quién tomaba decisiones? El país se había fraccionado. En cada provincia estaba el caudillo. A ver, en La Rioja venía Facundo Quiroga y decía, a partir de mañana las vacas, tal cosa y tal otra. En la provincia de Santa Fe, cada provincia empezó a organizarse a su manera, con decretos, con resoluciones, con normas, pero algunas cosas en ese tiempo fueron tan interesantes y tan curiosas que son las que generaron la base para el código de Vélez Sarsfield. Más allá de que Vélez Sarsfield tuvo una mirada muy europea en cada uno de sus artículos, como también la tuvo a su manera Alberdi. La Constitución de Alberdi es una mirada absoluta a la Constitución de Francia y a la de Estados Unidos. Y el código de Vélez Sarsfield no es ni más ni menos que una mirada a la legislación francesa más toda la legislación moderna, alemana, etcétera, que existía en aquel entonces. Vélez Sarsfield sabía tanto de derecho que cada artículo lo había tomado de algún lado, pero había algunas cosas que eran bien argentinas. Bien argentinas. Ustedes me dirán el mate, sí señor. Martín Fierro, sí señor. Pero en el derecho, ¿qué cosas eran argentinas? Y yo les voy a decir 3 cosas que me vienen a la mente. La primera, las personas se casaban en las parroquias. Eso era bien argentino. Ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué no había registros civiles? Ah, pero ¿y también por qué? Y bueno, porque estaba lleno de curas y había una influencia del derecho canónico, del derecho religioso. El casamiento a las parroquias del tatarabuelo de cada uno de ustedes en las parroquias argentinas formó parte del reconocimiento. Una persona estaba casada cuando se había casado en la parroquia. Ya está. Eso era una norma legal. Otra novedad curiosa, que a mí me gusta mucho, era el nombre de las personas. A las personas, como una manera de identificarlos con nuestro idioma, se les dio siempre nombre español, por usos y costumbres. Y algunas normas que existían en algunos países, en algunas provincias. Tanto que los tatarabuelos, fíjense que tienen casi todos el nombre de santos o santas.
las mujeres en Argentina, las tatarabuelos que nacían en Argentina, la que no se llama María le pasa raspando, y los hombres llaman José, Juan, Antonio, Pedro, todos nombres bíblicos y religiosos, e inscriptos en las parroquias. Y otra norma que me encanta, y que creo que quizás es la más importante en la historia del derecho patrio, es la siguiente. Cada vez que doy clase cuento esto y me gusta y me identifica con cómo es mi país, con sus defectos y con sus aciertos. En la Argentina no hay personas de raza negra, o hay pocas personas de raza negra. Morenos. Y la verdad que me hubiese gustado que hubieran negros. A mí tengo debilidad por los negros y las negras en el deporte, en la música, en el arte. Pero no hay negros, hay muy pocos negros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando voy a Uruguay, y ni les digo en esta época que viene Pascua o en Carnaval, por ejemplo, veo muchos negros y muchos mulatos. En Brasil está lleno de negros. Todos los negros saben jugar muy bien al fútbol y al básquet. ¿Por qué no hay en Argentina? ¿Qué pasó en Argentina? Y pasó algo que tiene que ver con nuestra conformación histórica, que fue la Asamblea del año 13 que estableció la libertad de vientre. Al establecer la libertad de vientres, la famosa Asamblea de 1813 creó una ley, un sistema legal para que los hijos de esclavos fueran libertos. Entonces, si un esclavo venía al país, era tomado por un señor, terrateniente o quien fuera, y sus hijos eran libres, ¿de qué iban a trabajar? Ya no podían trabajar de esclavos. Entonces se fueron del país. Uno a uno, los pocos que existían en la época de la colonia, se fueron. Y no volvieron nunca más. Se pobló, ustedes me dirán, pero esto está bien, está mal, no sé. Eso es una consideración o un análisis sociológico que podríamos discutir. Pero si yo le dijera qué norma legal puede citar como importante en la época del derecho patrio, no duden en mencionar la Asamblea del año 13 y la libertad de vientre. La libertad de vientre no es la abolición de la esclavitud, pero es el principio. Abolir la esclavitud quiere decir que a partir de las 0 horas de hoy no hay más esclavos. No. La Argentina siguieron habiendo esclavos a mitad del siglo XIX, pero los hijos de los esclavos eran libres. Al ser los hijos de los esclavos libres, se producía una situación de desigualdad absoluta. ¿Entienden lo que digo? Eso que les estoy diciendo sobre el valor legal de la inscripción en las parroquias, de los casamientos, de los nacimientos, de la inscripción de nacimiento, del nombre de las personas y de la libertad de vientres, son normas construidas en el famoso derecho patrio, que fue irregular, desordenado, despelotado. No eran lo mismo las normas en Buenos Aires, en Chascomús, que en La Rioja, o que en Cañada de Gómez, obviamente. Había una conformación del país desordenada y compleja, pero lo cierto es que se fueron creando las bases de lo que hoy es el famoso Código Civil y Comercial. Yo creo que más que un periodo de tiempo, en realidad es la génesis de nuestro derecho. Algunos dicen, no, la génesis de nuestro derecho es el derecho romano. A ver, imaginen esto, 1870, un matrimonio, el señor trabaja en el campo, la mujer es ama de casa y los hijos ayudan al padre y van a una escuela rural. ¿Qué miércoles sabían de derecho romano? ¿En qué le podía influir el derecho romano? ¿Dónde estudiaban derecho romano? ¿Sabían latín? Hay que ser prácticos. Este era un país muy complicado, con mucho territorio, con muy pocos pobladores. Era necesario poblarlo, crear mecanismos, que venga la inmigración. Pero cuando me dicen el derecho romano fue la fuente sustancial de crecimiento de nuestro derecho, eso es muy de biblioteca, muy académico. Nosotros tuvimos una conformación desordenada, donde por supuesto hubo leyes españolas. Hay normas curiosas. Por ejemplo, en 1814 encontré una ley que prohibía tomar mate en las oficinas públicas. Aunque les parezca ridículo, que en 1814 se prohibía tomar mate en las oficinas, tenía una explicación. Con el mate la gente charlaba, conversaba, se distraía.
según se decía en aquel entonces. Hoy está perfectamente permitido, aunque con la pandemia cada uno tiene que tener su mate. Estas curiosidades demuestran una conformación muy especial del derecho en nuestro país. El punto 3, que dice Código Civil, método, normas complementarias, etcétera, les cuento algo. El lunes 12, creo que a las 19 horas, voy a dar una charla por Zoom abierta para toda la facultad, que vamos a hablar de este tema, que se llama Manejo del Código Civil. Es una clase práctica, donde están todos invitados, por supuesto, tiene una enorme incidencia para la unidad 1 y la unidad 5, y el tema es poder hablar del código, de la utilidad del código. Los alumnos de Derecho tienen que manejar el código como el dentista maneja el torno o el médico maneja el estetoscopio. El código es una herramienta fenomenal. Más conoces el código, más respondés a las costumbres de la gente. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿puede una persona hacer un testamento? La respuesta, antes de dármela, tienen que pensar, eso tiene que estar en el código, y tiene que estar en un capítulo, y tiene que estar en un título, y tiene que estar en un libro dentro del código que ordene exactamente, esa es la idea. Responder las curiosidades y las preguntas de toda índole es el tema. Pero ahora en esta materia no pueden ver 2000 y pico de artículos. Lo que tienen que ver es una idea general, que es el método, que es el índice, cómo se maneja, cómo se hace simple, cómo uno lo aja y lo... Miren cómo está mi código, miren cómo está mi código todo roto. Miren, a ver, se ve ahí, todo roto el código. ¿Por qué está el código todo roto? Porque hay que usarlo, chicos, hay que abrirlo, hay que usarlo, hay que valorarlo, hay que encontrar ahí soluciones y temas. Bueno, entonces vamos a dar una charla el día 2. Entonces ahora les tiro 3 o 4 tips para que cuando tengamos la charla ustedes lo puedan utilizar. Primer tip, el más tonto de todos, tengan el código. Tengan el código y si es posible papel. Y si es posible, ráyenlo y remárquenlo como corresponde. Punto 2, cuando empieza la ley 26994, que generalmente está al principio del código, donde dice apruébase la ley 26994, hay tres cositas, que yo se las puse, están en el campus, en un artículo que dice tema inicial, vigencia del código, normas derogadas, etc. Ahí van a encontrar lo siguiente. Lo primero que hace el código antes de entrar en los artículos es decir, ¿qué queda derogado? ¿Qué queda derogado? Esto lo he preguntado en los exámenes y me contestan cualquier cosa. ¿Qué quedó derogado cuando se sancionó el nuevo Código Civil? Y lógico, doctor, se derogó el Código Civil anterior y el Código de Comercio anterior. Eso es lo que quiero que me digan. Derógase el Código Civil de Vélez Sarsfield. Miren qué viejo que era el Código Civil, que el Código de Vélez Sarsfield se llama Ley 340. Y el Código de Comercio es la Ley 15. O sea que en el país no sé cuál será la Ley 1, nunca lo investigué. Pero hoy vamos por la Ley 27.000, casi 28.000. Por la Ley 15 es el Código de Comercio. Y la Ley 340 el Código Civil. Cuando se sancionó este código, los derogaron. Los implosionaron, páfate, desapareció, se prendieron fuego. Ya no corre más el código de Vélez Sarsfield civil ni el Código de Comercio. Segundo, es cierto que decía la ley que iba a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016, el nuevo Código Civil y Comercial, pero una decisión política hizo que el Congreso se reuniera nuevamente y anticipara la sanción para mediados del 2015. En ese ínterin, con acento en la I, cuando se sanciona la ley 26994, se establecen unas normas que se llaman complementarias, que no tienen mayor importancia, no les den pelota a eso. Y después
las llamadas normas transitorias. Ahí sí me gusta, que es concretamente, si quieren tomar nota, el artículo 9, no del código, el artículo 9 de la ley, el artículo 9 de la ley 26.994, que aprueba el código, tiene normas transitorias. Y las normas transitorias son 3, o 4 en realidad, 4. Les voy para que no se mareen de esas normas transitorias, les voy a explicar 2. Las otras 2 las voy a dejar para el día de la clase práctica. La primera de las normas transitorias dice, en palabras mías, no en palabras de la ley, quédense tranquilos los indígenas que dentro de un tiempo vamos a sancionar una ley para las tierras indígenas, que son las tierras de las comunidades aborigen de los pueblos originarios en la Argentina. Nunca se hizo. No existe una ley de los derechos de los pueblos indígenas en la llamada propiedad comunitaria de la tierra, pero por lo menos en el 2015 se aclaró que se iba a sancionar una ley. Esto es una gran omisión todavía del legislador. Crear derechos para que cada pueblo indígena tenga su tierra, tenga su escritura, tenga su comunidad, tenga su respeto, etc. Ustedes me dirán que es poco importante, muy importante, no lo sé. Si yo fuera descendiente de Tehuelche y viviera en el sur, estaría quizá discutiendo que esto es mío porque mis ancestros. Entonces el Estado argentino tiene que reconocer a las minorías y a los pueblos aborigen su tierra bajo un criterio de paz, no bajo un criterio de imposición, de usurpación, de peleas o de guerra. Y lo segundo que dicen las normas transitorias es otro agujero para el Senado de la Nación, que dice la llamada protección del embrión cuando todavía no ha sido implantado en el cuerpo de la mujer. La protección del embrión que está fuera del cuerpo de la mujer, que como todo el mundo sabe, la fertilización asistida funciona a partir del embrión, porque a la mujer, cuando la someten al procedimiento de fertilidad asistida, es porque ya hay un embrión que ha sido conformado, un embrión que yo a los nenes les digo que es una semillita que va a la tierrita de la mujer. No se rían de la pavada que acabo de decir, pero en realidad desde el punto de vista legal, el embrión antes de ingresar en el procedimiento de fertilidad asistida, el embrión no tiene una protección legal. No hay una ley en la Argentina de embrión. Y esto está en el Código Civil. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿En la ley dijeron que iban a crear una ley? Sí, señor, esa es la idea. Se llama normas transitorias, un reconocimiento que el Congreso hizo a 2 temas, los derechos de los pueblos indígenas y el embrión no implantado. Repito, derecho de pueblos indígenas, embrión no implantado. Derecho de pueblos indígenas, embrión no implantado. Aspectos sobre los cuales el Congreso de la Nación todavía está dando pena, tristeza. Eso sí, cuando hablan de problemas políticos, todos discuten, hablan, se pelean, son todos ideólogos impresionantes los legisladores. Pero cuando tienen que ponerse a trabajar, brillan por su ausencia. ¿Dónde está esto en el programa? Fíjense el punto 3 de la unidad 5. Dice, significación del nuevo código. Perfecto. Es la lectura que les di de Lorenzetti. Normas complementarias, normas derogadas. A la norma complementaria no le den pelota, no le den pelota. Tiene que ver con qué pasa con los divorcios. Lo que sí tiene importancia son las normas transitorias. Y normas derogadas, es lo que les dije recién. Se derogaron muchas leyes, pero las más importantes de todas, que es el sustento de toda esta cuestión, es el Código Civil y el Código de Comercio. Al sancionarse un nuevo Código Civil y Comercial, no solo se unificó civil y comercial, sino que se dejó sin efecto el Código anterior. Se pulverizó el Código anterior. ¿Se entiende esto? ¿O es complicado? A ver, hágame una pregunta, aunque sea tonta, porque los quiero participar. O si no, se las hago yo la pregunta. Ahí está, se las voy a hacer yo. A ver, voy a empezar por... Profe, A ver, escucho. ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buen día. Sí. ¿Cómo va?
¿Todo bien? Acá Sí. también habla el artículo 9 de las leyes transitorias, habla también del artículo 18 del Código Civil y Comercial, como que está también relacionado, pero Sí. ¿qué es? ¿Es como expandir una ley, hacerla más amplia? ¿En Eh, qué sentido tal cual, hablaría de... tal cual. No, no, mirá, ¿viste? Esto es como los tipos que delinquen. El juez le dice, inocente o culpable. No, inocente, señor juez. Pero nunca agarraste el arma, sí, bueno, la maté, pero la verdad que... Entonces, viste, es como un mea culpa que hacen los legisladores. Fíjate, en ese artículo, lo estoy diciendo de memoria, de las normas transitorias, cuando remite al artículo 18, es porque el artículo 18 dice lo mismo. Si echas una mirada al artículo 18, no me molesta que lo miren, al contrario, mírenlo. Fíjate como que hace mención al derecho de las comunidades originarias. Entonces, es como que refuerza esa idea. Lo que pasa es que una cosa es decir, vamos a proteger a los pueblos originarios, y la otra, cuando los pueblos originarios vienen y te dicen, pero nosotros vivimos en esta tierra de hace 20 siglos, yo quiero escritura de esta tierra. Entonces basta de esa nata, díganme cuánto es el lugar. No, lo que pasa es que ahí hay un campo, ahí hay una fábrica. Bueno, no importa. A ver, si hubiera indios en Mar del Plata, que no los hay, pero una comunidad aborigen en Mar del Plata, el pobre intendente tendría un problemón. ¿Yo qué haría? Yo le daría la mitad del Parque Camet y le crearía mecanismos para que tengan servicio de agua potable, de gas, luz, la mitad del Parque Camet. Porque la mitad del Parque Camet tan sucio, tan al pedo, que se podrían hacer casas y viviendas. Y no tipos jugando al polo, me parece a mí, es una opinión mía muy personal, no estoy politizando nada. Entonces, flaco, se necesita una decisión política, pero una ley. Entonces, los legisladores, ¿qué hicieron? Crearon el artículo 18, recordaron a la Constitución Nacional y metieron normas transitorias, pero no legislaron aún. Porque cuando vos legislás sobre temas tan sensibles, flaco, tocas la esencia de los intereses de determinadas personas. Los otros días en clase, en la comisión de la noche, un alumno me preguntó si no era lógico que ya el Estado Nacional dejara de sostener a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo le dije, a mí me parece correcto tu punto de vista, pero no lo puedo decidir yo, lo tienen que decidir las autoridades, el Congreso, quizá una modificación de la Constitución. Bueno, la relación al artículo 18 no es ni más ni menos que reforzar esta idea. Vamos a reconocer los derechos de las comunidades indígenas, pero no se apuren, esperen, ya vamos a sancionar una ley, ¿entienden? Sí, dice prácticamente casi lo mismo, es verdad. Exactamente. Con distintas cambian palabras. Cambia en palabra, pero flaco, vamos a lo esencial. ¿Estamos? Sí, el significado sigue siendo el mismo. Exactamente, exactamente. Hay un puntito que a propósito omití, aspectos valorativos del punto 3. Esto está relacionado con algo que hablamos en la unidad 1, que tenía que ver con los principios y valores del nuevo código. Se los voy a poner en ejemplo muy simple para que ustedes lo entiendan. Se trató, con todos los aciertos y los defectos, de crear un código basado en la igualdad o la desigualdad. No, en la igualdad, bien. Entonces, si es un código basado en la igualdad de las personas, un aspecto valorativo del nuevo código es que todos somos iguales ante la ley. Muy bien. ¿Pero qué tipo de igualdad? La igualdad real. O sea que si hay personas vulnerables, personas disminuidas, menores abandonados, etcétera, etcétera, esas personas requieren protección. Muy bien. El mejor ejemplo de todos es la vacuna. ¿A quién hay que darle la vacuna primero? ¿A Juliano, que es una chica joven, sana? ¿O a mí, que ya estoy reviejo? ¿O a mi tía, que tiene 96 años? Si todos somos iguales ante la ley, Juliano diría, no, 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 a todos al mismo tiempo o por sorteo. O por... No, no. Primero a las personas vulnerables. Esa es la verdadera igualdad. La igualdad de las personas que necesitan, porque esa persona está en condición de riesgo. ¿Entiende lo que quiero decir? No está lo mismo una persona sana que una mujer embarazada que está con una hemorragia.
Si llegan los dos a la guardia, un tipo que le duele la nariz y una chica que está con una hemorragia, ¿a quién atienden primero? Al que le duele la nariz, porque llegó a un minuto antes. No, porque es amigo del médico. Obviamente no es así. Segundo lugar, ¿los principios permiten sostener los derechos de las personas? Sí. ¿Valorar la no discriminación? Sí. ¿Establecer que la Constitución es una herramienta útil para proteger a los seres humanos? Sí. Bueno, esos son los aspectos valorativos del nuevo código. Los aspectos valorativos del nuevo código parten del reconocimiento de lo que se llama constitucionalización del derecho privado, y ya lo vimos en el artículo 75, inciso 22. Ustedes por ahí me escuchan a mí que yo hablo una hora y dicen, ¿y si el tipo me pregunta esto, qué le digo? Miren, si yo fuera alumno y estuviera sentado en el lugar de ustedes y el profesor me dice, ¿qué puede decir de aspectos valorativos del nuevo código? Y evidentemente lo más simple sería decir que los legisladores, con sus aciertos y sus errores, trataron de crear un código moderno, un código que estuviera pensado en una sociedad que tiene enormes problemas y enormes dificultades, donde debe respetarse la Constitución, que es nuestra base fundamental de existencia, de vida, los famosos derechos humanos, en sentido práctico, la igualdad de las personas, la no discriminación, la protección de los niños y de las mujeres, hoy ambos en situación de permanente vulnerabilidad. Esa es la idea. Por supuesto que con una buena ley no alcanza. No, por supuesto que una buena ley no alcanza. Una ley es lo que nosotros estudiamos en derecho. Cómo se reconocen los derechos de esa persona. Cómo se valoran cada uno de los aspectos que los seres humanos quieren. Pero voy a poner otro ejemplo para que se entienda. Imaginen una mujer que no puede quedar embarazada, que quiere hacer un tratamiento de fertilidad asistida y hay una ley que lo prohíbe, porque el cura párroco del lugar no le gusta o porque es costoso y oneroso y la obra social no lo quiere pagar. Ustedes me dirán que se protege a esa persona. Por supuesto que no. Entonces la Argentina tiene que proteger y fomentar a través de leyes, también de política, también de recursos económicos, pero de leyes, la fertilidad asistida, la necesidad de protección de la mujer, etc. Hasta hace muy poco había una ebullición social que ahora bajó enormemente con el aborto. Es increíble cómo pasamos de pelearnos, insultarnos, pañuelos verdes, pañuelos celestes, matan a las personas, no las matan ustedes, hasta que se crea una ley. Y la ley se creó ¿por qué? Porque somos países abortistas, porque queremos matar gente. No, se sancionó una ley porque en el mundo hay una dinámica de respeto a la decisión de la mujer que quiere ser gestante y la que no quiere ser gestante. La que quiere tener un hijo, la voy a cuidar y a proteger todo lo más que pueda. Y la que no quiere tener un hijo, la voy a proteger todo lo más que pueda. Pero eso es una decisión de ella. Esto es igualdad. Después podré discutirme que a mí no me gusta, si me gusta, que estoy en contra del aborto, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar en contra del aborto? Si yo no puedo, yo no me puedo embarazar, así que ¿qué puedo hablar? No puedo hablar nada. Lo que tienen que hablar son las mujeres de ese tema. De otros temas podemos hablar mucho, pero tienen que hablar las mujeres y avanzar las mujeres, porque gestar es una cosa muy grosa. Bueno, esto es uno de los ejemplos, si les pregunto aspectos valorativos. Háganse a la idea que las leyes no son creadas en escritorios allá arriba para imponerle criterios a las personas, sino para ayudarnos a vivir mejor. Nada se puede explicar de otra manera. Ayudarnos a vivir mejor. Escucho preguntas y díganme si no están de acuerdo a lo que ustedes quieran. Con respeto nos decimos todo. Escucho. No, que yo pienso que hay veces que a lo mejor los legisladores varias veces son los que se equivocan y haciendo leyes terminan haciendo más daño del que ya había antes de que estuviera una ley que hablara de una.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sabés qué pasa? La herramienta de crear una ley es una cosa muy grosa, pero muy grosa, muy grosa. Pero leyes en sentido amplio, pero también leyes en sentido simple, porque hay decretos, normas, resoluciones, etcétera, que van creando mecanismos y a veces complican. De todos modos, si uno tiene claro cuáles son los principios, cuáles son los valores, probablemente a la hora de establecer un mecanismo o una ley o una norma, uno resulte más justo, más equitativo. Es mi punto de vista. Yo me acuerdo en la época de Alfonsín, te estoy hablando de principio de la década del 80, cuando Alfonsín impulsó la ley que permitía a las personas divorciarse, las cosas que se decían. La sociedad se había partido en dos. Los antidivorcistas decían que están destruyendo a la familia, están destruyendo siglos de vida de la Argentina. Y los prodivorcistas decían, lo que estoy haciendo es sacar de encima ese fantoche de que la gente no tenía vida en familia, no tenía vida matrimonial y seguía casado porque se permitía la separación, pero no el divorcio. Y por supuesto, el mundo seguía tomando decisiones y Argentina venía atrás. Siempre vinimos atrás a la hora de legislar, ¿no? Y este es un ejemplo. Lo mismo pasó con la interrupción voluntaria del embarazo. Quizás fuimos avanzados en el matrimonio igualitario, avanzados con relación a otros países de América, pero no de Europa, porque ya ven que España, que es un país mucho más lento y mucho más dormido que nosotros para sancionar leyes, España es conservador, es tradicional, le preguntan al rey si el rey se levanta, hasta que el rey se levanta y opina, pasan días, semanas, y sin embargo sancionaron la ley de matrimonio igualitario antes que nosotros. Pero bueno, son puntos de vista. Habrán visto, con esta charla que les estoy explicando, que un código civil no es un simple libro, es la herramienta fundamental para que los jueces tomen decisiones cada vez que haya un conflicto, cada vez que haya un problema. Entonces, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en la mirada de cómo los jueces resuelven, siempre respetando a las leyes, a la Constitución, a los principios, etc. El punto 4 es uno de los puntos que más me gusta de toda la materia, porque intenta explicar, el punto 4 de la unidad 5, lo que es el famoso common law. El common law es el derecho en los países sajones, en los países que tuvieron una cultura diferente a la nuestra en materia jurídica. Inglaterra, pero también Australia, Estados Unidos, Jamaica, la Canadá británica, etcétera, son regímenes jurídicos distintos al nuestro, donde no rigen códigos civiles escritos, predeterminados, sino los llamados derechos del precedente y la costumbre. Lo que lo rige es el precedente, la costumbre y las decisiones de los jueces. Quizá la fuente de derecho más importante ahí es la jurisprudencia. Ahora ustedes dirán, ¿cómo no tienen un código? Y entonces, ¿cómo resuelven los problemas? ¿Viven desordenados, despelotados? No, todo lo contrario. Quiere decir que entonces, para su cultura, no es necesario leyes. Tal cual. No hay un código civil y sin embargo, la gente se ordena a través de normas de costumbre, de precedentes que han dictado los jueces y de jurisprudencia. ¿Y eso cómo funciona? Miren, hace muchos años concurrí de oyente a ver una clase en una universidad en Estados Unidos de Derecho. Y me llamó la atención que los alumnos habían leído y discutían casos. No leyes, casos. El caso era muy, pero muy interesante, porque era un caso donde un padre había, para educar a su hija, la había golpeado, le había pegado unos palos por la cabeza impresionante a la pobre criatura,
y se trataba de discutir si eso estaba bien o mal, si eso era lícito o ilícito, si había infringido alguna norma o no. Entonces yo dije, a la miércoles, ahora están en problema, porque nosotros tenemos una ley dentro de lo que de la parte de derecho de familia que tiene el código, donde establece los límites que los padres tienen en el derecho de educación, respeto y obediencia que le deben los hijos. Y por supuesto, de esa norma ha surgido toda una doctrina y una jurisprudencia que se puede sancionar a un padre que somete a golpes a un chico. Pero acá, independientemente de que eso en Estados Unidos también está mal, los chicos lo que mencionaban eran casos que habían ocurrido en la jurisprudencia de Estados Unidos. Entonces un chico dijo, en 1924, un juez de Ohio permitió a un padre dar una golpiza en forma excepcional como una reprimenda, pero sin que esto le causara un hematoma, una cosa así. ¡A la mierda! Y otro decía, no, esto lo puede hacer siempre y cuando no produce ninguna lesión física o psíquica, porque en el caso fulano con mengano, en 1957 se permitió, bla, 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 bla. ¿Qué es eso? El derecho del precedente. No mencionaron leyes, mencionaron casos de jurisprudencia que fueron adoptados en forma casi tradicional, casi cultural por los jueces que a posteriori fueron aplicando cuando se trataba de estos conflictos. Hasta que uno dijo lo que yo quería escuchar. Dijo, no, hubo un caso donde un padre exageró, pasó los límites normales y el juez consideró que debía hacerle retirada la patria potestad. La conclusión no es el caso, es la visión. Nosotros leemos una ley primero para resolver un tema y ellos miran jurisprudencia, casos, cómo es el hábito, cómo es la costumbre, cómo deben ser tratados los hijos, cuál es el límite que los padres tienen respecto a la conducta de los niños. Ahora, no se agarren las vestiduras como para decir, claro, allá se debe permitir algún tipo de violencia, por eso son violentos. Miren, chicos, cuando yo era joven, cuando era un niño, en los colegios católicos, los curas de los colegios católicos, el Peralta Ramos, el Don Bosco, el Don Oriones, cuando un chico se portaba mal, le daban un coscorrón que le quedaba la cabeza dando vuelta. Y los padres venían y aplaudían al cura porque consideraban que esa era la buena forma de educar a los hijos. Y los chicos que hacían la colimba recibían del cabo de turno, generalmente reprimenda, golpes, y a los padres les parecía muy bien porque esa era la forma de educar. La violencia ha sido siempre una forma de educación y de imposición de autoridad que hoy nosotros queremos desterrar para siempre. Por eso no se extrañen, no es un problema si es el cómo lo o la ley, es cómo una sociedad con su cultura lleva a las normas legales principios y valores respetando derechos humanos. Esto es una visión. Dale. Profe. Y en los casos que van surgiendo nuevos, se va creando una nueva jurisprudencia. Claro, va evolucionando. Por ejemplo, hay una que me encanta que es, en Argentina no hay una ley sobre drones, no hay ley sobre drones. Y hoy hay miles de drones, y los drones generan problemas, violan la intimidad, pueden producir colisiones, interrupciones en las comunicaciones. Entonces tiene que haber una ley de drones. Muy bien. Lo único que se crearon son seguros para drones, en caso que se rompan, se roben, etc. En Estados Unidos no hay ley sobre drones, pero hay muchos fallos de jurisprudencia sobre el límite del manejo del dron y la invasión de la intimidad. Entonces, ahí tenés dos miradas diferentes, dos formas de generación del derecho diferentes. Nosotros, si mañana vos buscás fallo de jurisprudencia en la Argentina, porque ¿qué ha producido la globalización? Mirá qué cosa increíble. La globalización ha hecho que los países como nosotros, que necesitamos leyes, porque si no necesitamos leyes no sabemos ni a dónde ir, fíjate lo que dije hace un ratito, no hay ley de pueblos indígenas, no hay ley de embriones no implantados, estamos como abandonados a la suerte de Dios, parece que necesitamos leyes. Entonces, ¿qué ocurre? La famosa alquiler de vientres, que le expliqué en clases anteriores, que no hay leyes. Entonces, como nosotros necesitamos leyes, la jurisprudencia viene a ocupar ese lugar.
La jurisprudencia crea derecho, ocupa ese lugar y resuelve, mirando el derecho comparado, mirando la Constitución, etc. Es como que a nosotros nos falta esa jurisprudencia y la jurisprudencia llena ese vacío. Pero en los países del common law, también cuando hay miradas muy fuertes, diferentes, entre los distintos jueces, también algunos legisladores han dicho, y si creamos leyes, el mejor ejemplo de todos es en California. En California, en algunas ciudades se permitía el matrimonio entre personas de un mismo sexo, y en otras ciudades no. Entonces una persona iba a California, iba a San Diego, no podía casarse. Iba a Sausalito, sí podía casarse. Entonces un legislador dijo, no, basta. Dentro de este mismo estado, depender de que el juez cómo se levante y crea jurisprudencia tan contradictoria, vamos a hacer una ley. Lo llevaron al Congreso, lo votaron y existe en California una ley de matrimonio igualitario del estado de California. A mí me parece genial eso. Por eso es una demostración de que la globalización ha hecho que los países del common law necesiten leyes en algunos temas y los países nuestros que necesitan leyes quieran más un papel de la jurisprudencia. Les voy a contar un caso de costumbre que me gustó mucho, también de Estados Unidos. No me vean como un docente extranjerizante, ¿eh? Solo estoy hablando del common law y del precedente, nada más que eso. Voy en el tránsito y la primera vez que viajé a Estados Unidos, hace muchos años, un amigo me dice, ¿vas a alquilar auto? Sí. No te olvides de esta regla. ¿Qué regla? La que te voy a explicar ahora. ¿Cuál regla? Las agujas del reloj. Me dijo, la regla de las agujas del reloj. A la miércoles, digo yo. ¿Qué será eso? La regla de las agujas del reloj. Bueno, me olvidé. Alquiló el auto, estoy viajando, qué sé yo, hasta que llego a un lugar como, imagínense, Champañá y Luro, donde está el Monolito, o Libertad. Autos por acá, autos por allá, pero en vez de haber un road point, se cruzaban 2 avenidas de 8 carriles, 2 rutas de 8 carriles cada una. Era la Interestatal 1 con la, qué sé yo, Provincial 46, no sé, un pueblo, una ciudad. Yo digo, ¿cómo hago acá? Porque quería continuar, pero veía que venían de la derecha, de la izquierda, 8 carriles, 8 de cada lado. 8, 8, 8, 8. Yo digo, me muero. Y pensé, digo, no voy a poder doblar. Entonces voy a tener que seguir, y ahí para poder retomar en las autopistas, uno tiene que hacer 20 kilómetros. Y me acordé de la aguja del reloj. Cuando llego, tengo que frenar, porque los autos van frenando ordenadamente, y no había semáforos, ni había ningún jefe de policía. Entonces digo, acá se van a chocar, esto va a ser una explosión. Claro, ahora entiendo que este país se va a la ruina, esto es terrible, por eso participaron todas las guerras. Y de pronto me paro, delante mío había 4 o 5 autos, y noto que en forma muy ordenada, sin que nadie toque bocina, iban pasando ordenadamente y cruzando a derecha o izquierda, según las agujas del reloj y la prioridad con la que llegaban los automóviles a la banda contraria. Imagínense, yo voy por Luro, llego a Champañat, llego antes que uno de ustedes, la aguja del reloj me dice que puedo doblar yo, después dobla el otro, después el otro, y así sucesivamente uno y otro. En instantes, en segundos, se fue descomprimiendo un cruce de avenidas o de, ¿cómo se llama?, autopistas, con 8 carriles de cada mano, solamente respetando la regla de que tiene prioridad de paso el primero, y así sucesivamente conforme siguen las agujas del reloj, por derecha. ¿Qué es eso? La costumbre. Y entonces le pregunto a un tipo, ¿y esta regla? No, eso es de la época de los carruajes. Siempre se hizo así acá. Por eso hay muchos lugares que tienen el semáforo intermitente, no tiene el rojo, el azul, el coso. Porque en Estados Unidos es así. Yo dije, pero esto es maravilloso. O imagínense que nosotros, cada vez que paso, nosotros tenemos reglas de tránsito en los road point, por ejemplo, el de Luro y Champañá. La regla de tránsito dice que tiene prioridad de paso el que va dentro del road point, no el que viene por la avenida. Nadie respeta nada. Se putean,
se grita, el que tiene una camioneta grande te mira como diciendo yo tengo camioneta, a mí qué me importa. ¿Por qué hacemos así? Pues no respetamos las reglas. Entonces, no es un problema de cómo lo o de derecho escrito, es un problema cultural. Nosotros debemos decir que el common law es una mirada que tienen los países sajones diferente a lo cultural y diferente a la conformación de leyes, donde el precedente y la costumbre van creando un sistema jurídico muy fuerte. ¿Saben dónde existe el common law en la Argentina? Si alguno me lo dice, me puedo desmayar. Pero van a ver que existe. ¿Dónde existe el common law en la Argentina? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Dónde existe un sistema de reglas que no están escritas, pero que se recontra respetan? Creo que ¿Dónde? había, A ver. no me acuerdo el nombre exacto, creo, pero habían comentado que hay un tipo de, no sé, tiene que ver con, no me lo acuerdo, pero estoy seguro que se lo había nombrado en una clase, que era la única ocasión en la que se utiliza el common law, o lo hacía en Argentina, que como que se mira la jurisprudencia y fallos anteriores para como saber si algo, no sé si es que era razonable o no, o se puede aplicar o no. Mira, lo voy a estudiar porque a lo mejor lo que te voy a decir no es lo que vos leíste o Profe, estudiaste. Sí, dale. puede Dale, ser, dale. capaz que voy a decir algo que nada que ver, pero puede ser que se utilicen las costumbres y todas esas cosas en los tipos de relaciones entre las personas, no se puede ser en los puertos y en cosas así, o estoy diciendo cualquier... No, está bien lo que vos decís. Mirá, yo tengo dos ejemplos que a mí me gustan, pero está muy bien lo que dijiste, está muy bien. Una es la regla de los gitanos, de las comunidades gitanas. Los gitanos se manejan por la costumbre. Vos a un gitano presten atención, más allá de me gusten, no me gusten, presta atención. Los gitanos, cuando caminan, cuando van con la mujer va atrás del hombre, nunca al lado, nunca de la mano, nunca el hombre abrazándola atrás. Entonces un día le pregunté a un gitano y le dije, che, ¿qué pasa? ¿Que usan zapatos difíciles la mujer? No, dice, nosotros por costumbre, la mujer siempre tiene que respetar el lugar del hombre, el hombre adelante, la mujer atrás. Ese es un hábito de costumbre. Y otra costumbre, otra regla de costumbre no escrita, es en las familias. En la familia, cuando vos sos chiquito y te educan, las reglas van escritas. Tu papá te dice, artículo 1, deberás respetar a tu madre. Artículo 2, nunca discutas con la abuela. Artículo 3, no digas malas palabras. No, te las van enseñando. Eso es la costumbre. Y vos las vas respetando y aceptando. Y si mañana un nene dice malas palabras y el padre lo sanciona, lo castiga, le pone una penitencia normal, el nene no le puede decir, ¿y eso en qué artículo está? Dice, no, querido, acá esto es así, desde siempre fue así. Por eso digo, las familias tienen reglas dentro de la familia, de la puerta para adentro, de de verdadera costumbre, ¿se entiende? No de esa exigencia de que haya algo escrito predeterminado. Pero puede ser, sí, puede ser en el puerto, puede ser los grupos de amigos cuando establecen reglas y normas de comportamiento. Pero a mí me gustan esos dos ejemplos, el de las familias y el de la comunidad gitana, por ejemplo, que no tiene artículos. Diferente es, por ejemplo, las parroquias. En las parroquias, los curas, párrocos y los que están trabajando, etcétera, todos se manejan por reglas, porque el derecho canónico tiene reglas. El derecho canónico tiene un código como si fuera el Código Civil. Y de ahí establecen cuáles son las reglas y cuáles son las normas y cómo deben respetarse, cuáles son las jerarquías, etcétera. Los militares tienen reglas porque hay un código militar. En fin. Espero que esto se haya entendido. Les recuerdo que gracias al buen trabajo que están haciendo los ayudantes alumnos, hemos normalizado, actualizado el aula virtual, el campus, donde ahí
Ya tenemos temas de las unidades para ir leyendo. Yo sigo con problemas, no puedo entrar todavía. Pero ¿por qué no puedes entrar? ¿Quién es criado el que me habla? No. Sí, que Emilio Criado. ¿Cómo te va, criado? Ya trasladé tu problema. Ya trasladé Sí, tu problema a la facultad. Evidentemente esto lo tenemos que solucionar. Si me estás escuchando, Vanessa, y si Hola, no, profe, acá estoy. fíjate, yo le trasladé este problema al centro de Perfecto. estudiantes y a la división alumnos. No sé qué pasa con el pobre criado que no puede entrar, pero Sí. yo les pediría si Que me alguno escriba. lo puede. Escribime porque Dale, hubo una alumna que dale. estaba en una situación similar y se lo pudimos resolver el jueves pasado. No sé si Bueno, está hoy. gracias. ¿Querés ¿Podés poner hacer tu mail público? en el chat? ¿Vos estás en el grupo? Perdón, profe, ¿vos estás en el grupo? Sí. Bueno, es un grupo, de WhatsApp. Escribime. Ah, bueno, listo, gracias. Yo lo Gracias, soluciono, tranquilo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más para preguntar? Está bueno reflexionar sobre el derecho. Cuando uno está estudiando, a veces quiere memorizar cosas, memorizar puntos, memorizar artículos, memorizar y memorizar como si todo fuera a repetir. Pero acá hay que, de algún modo, tratar de conceptualizar cosas, entender cómo funciona esto, entender cómo funciona el derecho, cómo empezamos a ver normas, y bueno, por eso les digo, el día 12, para aumentar la cantidad de... Profe, Sí, dale, te escucho. una consulta. Las personas del pueblo Amish también Sí, tal cual. se Sí, arreglan con sí, costumbres. sí, tal cual. En realidad estás diciendo algo, porque viste que los Amish son es un grupo etno-religioso que tiene una vida sencilla y tradicional, pero, digamos, no conforman un grupo que esté dentro de nuestro país, y sí en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, echarle una mirada a ese grupo como si fuera una gran familia, lo que yo te decía hoy, sacando las diferencias entre que uno es religioso y otro es social y tradicional. Los gitanos que te decía hoy se manejan con sus reglas y los Amish con sus reglas. Pero otros grupos etnos religiosos dispersos en Estados Unidos y Canadá también se manejan parecido. También se manejan parecido. Ojo que, más allá de que resulte muy interesante, los Amish tienen reglas que son discriminatorias. No sé si viste esa película, como también hay algunas comunidades judías tradicionales. No sé si viste esa película, una película muy interesante. Los Amish, por ejemplo, las mujeres no pueden cortarse el pelo, la mujer Amish. No puede teñirse el pelo, por poner un ejemplo así tonto, ¿no? Que me viene a la mente. Eso significa que tienen ideas muy, muy particulares, muy antiguas. Rechazan la energía eléctrica, comunidades. Pero bueno, es un tema, digamos, para analizarlo en otro contexto. Los musulmanes tienen reglas sobre la mujer que para nosotros son harto discriminatorias, desigualitarias, absolutas. Bueno, nada, son temas para pensarlo. Nosotros, por suerte, no tenemos esos problemas, tenemos otros problemas, pero esos problemas... Pero ellos lo resuelven relativamente bien, porque como son grupos pacíficos, no generan conflicto y no generan problemas y viven como aislados, hay como una idea de respeto hacia su comunidad. Vieron que la costumbre ya dejó de ser una simple fuente que estaba ahí en el artículo 1 del Código Civil para pasar a ser, casi le diría, una regla de convivencia o de coexistencia importante en la sociedad actual. Es una manera de respetarnos. Es una manera de respetarnos. Volviendo al ejemplo del mate que les di hoy, imagínense que un docente diera la clase tomando mate. Yo
me encanta tomar mate, pero no me lo preparé, así que bueno, para no interrumpir la clase. Y venga mañana un decano nuevo en la facultad y sancione una disposición que prohíba tomar mate. ¿Está bien? Desde el punto de vista del derecho, se sancionó una norma que rige dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde el rector o el decano prohíbe a los docentes tomar mate, por el motivo que sea, porque se ensucia mucho la hierba o porque, no sé, lo que diablos quieren. ¿Cuál sería, ustedes que van a ser abogados, la mejor defensa? ¿Cuál sería la mejor defensa? ¿Cuál sería el mejor argumento para decir esto está mal? Esto es inconstitucional. Prohibirle a una persona que tome mate. Y bueno, la mejor defensa, creo yo, a ver si coinciden conmigo, sería decir, pero esto es una costumbre que vinimos haciendo hace 20, 30 años. El profesor Ferrero hace 30 años que está en la facultad. Siempre tomó mate. ¿Cómo lo va a prohibir usted? No se puede prohibir una costumbre, no se puede ir en contra de una costumbre tan arraigada. Bueno, sería toda una discusión legal, sería toda una discusión interesante, pero acá les tiro una inquietud, como a veces la ley... Profe, sí. ¿y la legitimidad? Una vez en Derecho Político, Legalidad y Legitimidad de Vidal Campos, cuando habla sobre la legalidad, que hay leyes que pueden ser legales, pero a su vez no son legítimas, que pueden ser utilizadas por la sociedad. O sea, como respetadas. No sé si lo entendí más o menos. Está muy bien lo que decís. El conflicto de cuestiones que tienen que ver con la salud en la actualidad y con la privación de determinados actos de las personas ha tenido un reproche de legitimidad. Coincido con esa visión de Vidal Campos. No quiero discutir cuestiones de derecho político, pero es evidente que cuando se toman... pero no por tu pregunta. Del mate. No, tu pregunta me encantó. No. Lo que te quiero decir es que, ¿viste cuando dicen, decrétase el aislamiento, prohíbese que a partir de las 8 de la noche las personas salgan a la calle porque si vos agarrás y decís, o prohíbense espectadores en los partidos de fútbol? Yo digo, pero ¿por qué hacen eso? Y porque en la realidad lo que quieren es evitar contagios, pero no están actuando con igualdad. Fíjate vos lo que decían ayer. Ustedes están por Zoom. Ahora, está abierto el casino, está abierto el bingo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando una norma se contradice con los principios de igualdad o genera beneficios o perjuicios para determinadas personas, resulta tener un proceso de discusión sobre su legitimidad. Por eso muchas veces la sociedad las discute, no las acepta, las reniega. Bueno, esa es un poco la idea. Sí, entendí. Pero coincido contigo. Bueno, algunas cosas, obviamente, las debo haber explicado mal, algunas las debo haber omitido, pero los invito hoy a la noche y sobre todo el día 12, que es el lunes 12 de abril, sí, 12 de abril, después vamos a confirmar a qué hora para poder dar la charla práctica sobre manejo del código, los espero ese día. ¿Les parece bien? ¿Están con las pilas puestas? Escucho. ¿Te puedo hacer una consulta? No terminé de entender qué sería una norma transitoria, porque el artículo 18 lo encontré, y era como hablabas con Matías, dice básicamente lo mismo parecido, pero el artículo 19 no. ¿No qué? ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver el artículo 19? No entendí. Claro, porque en lo que vos nos estabas comentando, hablaba del artículo 19 que dice la protección del embrión no implantado será objeto de una ley. El artículo 19 no dice eso, el artículo 9. El artículo 9 del texto legal, no del código. Cuando se sanciona una ley, dice, apruebas este código. Entonces ponen el libro al lado. Artículo 1. Derógase estas leyes. Decláranse normas complementarias, estas otras. Normas transitorias, estas otras. Estoy hablando del texto de aprobación de la ley. ¿Lo tenés a mano? Fíjate al principio del código. Al principio del código tuyo tiene que decir Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, bla, 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 artículo 1, artículo 2, artículo 3. Ahí es donde yo decía el artículo 9. ¿Lo encontraste? Sí.
y ahí están las normas transitorias. Ah, bien. En ese artículo 9 están las normas transitorias. Ese artículo 9 tiene cuatro puntos. Yo les expliqué el 1 y el 2. Claro, porque la segunda dice corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. Exactamente, porque muy bien, el tema de la comunidad indígena se relaciona con el 18 y el tema del embrión no implantado con el 19, pero en realidad es como decía tu compañero Matías recién, repite lo mismo. Y en realidad, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir algo transitorio? Algo transitorio es algo que dura poco. Es como que yo le digo, bueno, por ahora les voy a dar clase dormido, pero por ahora, transitoriamente. Bueno, entonces, ¿qué hizo ¿cómo se llama? El Senado? El Senado, el Congreso de la Nación, lo que hizo es aclararles a ustedes que por poco tiempo vamos a estar sin ley de comunidades indígenas y sin ley de embrión no implantado. Por eso se llama norma transitoria. Pero viste que esta transitoriedad en la Argentina puede durar 10, 20 años. Claro. Pues todavía no se pusieron de acuerdo. Bien. Por eso relaciona el 9, primera parte, con el 18, y el 9, segunda parte, con el 19. Los otros dos no lo digo para no marear. Bien. Gracias, profe. Transitorio. Por nada. A veces cuesta leer esto, o cuesta entenderlo, pero eso también estaba para la charla del día 2. Bueno, los despido. ¿Les parece que nos vayamos? Profe, Sí. no, Dale. no es una consulta sobre la clase, sino sobre el lunes 12. ¿Está la identidad de usuario y la contraseña? ¿La van a hacer el mismo día en el Los grupo chicos del que está centro de en WhatsApp, estudiantes cómo van? o los ayudantes te van a pasar la contraseña. Despreocupate. Listo, al Despreocupate. grupo. Te voy a Listo, decir, gracias, profe. lo suben al campus con anticipación. Sí, quédate tranquilo. Listo, gracias. Bueno, ¿todo bien? Tamara, Belén Álvarez, bien. Criado, Matías, ¿todo bien? ¿Nos podemos ir Todo yendo? perfecto. Bueno, disfruten, que les pasa muy bien. Gracias, chicos. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao para todos. Dayana. Oh. Dayana. ¿Todo bien? Ya me vine acá. Todo bien. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, mal, más o menos. Bueno. Bueno. Voy a ver si puedo desayunar algo. Ahora